Gracias te damos, Jesús, y oramos en tu santo nombre. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, iglesia. Tengo algunos anuncios para darles. El primero es el 18, sábado 18. Sábado 18 a las 5 de la tarde, los hombres nos vamos a reunir aquí en la iglesia, pues. ¿Por qué? Porque vamos a pasar un tiempo de hombres y vamos a tener Richie también. Vamos a tener comida. Entonces, si eres hombre, por favor, vente. Si quieres invitar a alguien, por favor, invítalo. Por favor, sí. Vamos a preparar algo bien rico, pues, ya. Estamos preparando algo bien rico, ya tenemos todo listo para solo traerlo y ya. Pero si quieres traer un postre, por favor, te animo que puedas hacerlo. Si Dios ha puesto en tu corazón traer un postre o una ensalada o una ensalada de fruta, de verduras, o una bebida, una gaseosa o un jugo, por favor hazlo para que podamos compartir todos aquí, pues. Entonces ya sabes, chicos, hombres, el sábado 18 a las 5 de la tarde vamos a estar ya aquí, pero obviamente hay que preparar. Entonces, si quieres venir un poquito antes y nos quieres ayudar a las 4 de la tarde a limpiar la parrilla, no sé qué, la parrilla, ¿cierto? Para que esté listo todo, puedes venir un poquito antes y eso, pues. Mi otro anuncio es que este domingo, como todos los domingos, tenemos servicio en el Teatro San Juan a las 10 de la mañana y por favor invita a alguien. ¿Cuántas personas tienen su salvación, cierto? Y aquí estamos, pero ¿cuántas personas no tienen ese privilegio de ser salvos, ¿no? ¿Y cómo no invitar a alguien? ¿Cómo no tener ese corazón compasivo para invitar a alguien a la iglesia y quién sabe, el Señor lo toca y cambie su vida por siempre? Entonces, tengo esos dos anuncios solamente. Sábado 18 a las 5 de la tarde, hombres aquí. Y ese domingo, como los domingos, desde que abrimos hasta que el Señor regresa, o hasta que Él cambie los planes, vamos a estar ahí en el Teatro San Juan. Y aquí también cada miércoles a las 7 de la noche. Entonces, sí, vamos a preparar nuestros corazones. Si tienes tu Biblia, tu hoja o tu cuaderno o tu teléfono para apuntes, por favor, estate listo que el Señor nos quiere hablar. Y Ángel es el que va a dar la enseñanza hoy. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿están despiertos o tienen sueño? ¿Están despiertos? Si tienen frío se pueden poner más pegaditos y le va a dar más calor. Entonces, eso es una manera de podernos calentar. ¿Cómo han pasado su semana? ¿Bien? Qué bueno, qué bueno. Abran sus Biblias en Primera de Samuel, capítulo 17. Y hoy vamos a estar en un pasaje bastante popular, ¿no? Si tienes mucho tiempo como cristiano, si tienes muchos años como cristiano desde pequeño, de seguro te lo contaron o te lo enseñaron en la escuela dominical. Es un pasaje muy común. Pero si no llevas mucho tiempo como cristiano, igual de seguro ya lo has escuchado y lo has visto. Entonces, abran sus Biblias en Primera de Samuel, capítulo 17, y vamos a ver todo el capítulo, vamos a hacer un panorama por todo el capítulo. Es un capítulo bastante extenso, tiene 58 versículos, entonces necesito que me ayuden a leer los apuntes aquí y también lo puedas leer en tu Biblia para de esa manera avanzar un poco más rápido. Y he titulado la enseñanza de hoy, Un corazón que confía en el Señor. Un corazón que confía en el Señor. ¿Por qué he titulado esa enseñanza? Porque cuando leemos el capítulo 17, observamos claramente, y el centro del pasaje es la confianza de David en el Señor. Es la fe que tenía David en Dios. Y ese es el centro de este pasaje, pero quiero que me acompañes en tu Biblia para leer los primeros 10 versículos del capítulo 17, pero antes de comenzar, sin perder mucho tiempo porque es bastante largo, vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, gracias por un día más que tú nos permites, Señor, venir, Señor, y adorarte y escuchar tu palabra y pasar tiempo, Señor, como hermanos y buscando de ti, Señor. Te pedimos que tú nos guíes con el poder de tu Espíritu Santo, que tú abras nuestro entendimiento, Señor, y que tú hables, Señor, a través de tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz, Señor, y más cortante que una espada de doble filo, dice en hebreo, Señor. Y queremos, Señor, hoy entregar nuestro corazón, entregar nuestra mente a ti, Señor. Háblanos
Señor, si hay alguna distracción, si hay alguna cosa en nuestro corazón, Señor, ayúdanos a silenciar ese ruido del mundo y ese ruido de nuestra carne y de nuestros pensamientos para que podamos escuchar tu palabra, Señor. Te damos toda la gloria, Jesús, y oramos en tu santo nombre. Amén. Amén. Oh, pero se me había olvidado anunciar algo. De seguro has visto caras nuevas cuando entraste a la iglesia y has visto bastantes personas que, oye, estas personas son raras, no las conozco. Quiero darle la bienvenida, ya tienen varios días acompañándonos con nosotros, la Escuela de Misiones de Koinonia Lima. Ellos tienen un año sirviendo al Señor por todas partes del Perú, por la selva de Perú, por todos lados, y van a estar con nosotros 15 días apoyándonos, van a durar 15 días, van a durar 15 días van a durar 15 días con nosotros, sirviendo junto con nosotros. Entonces, conócelos, pasa tiempo con ellos, de verdad es algo que nos anima a nosotros cuando vemos esos corazones encendidos por el Señor y sirviendo al Señor. Entonces, chicos, bienvenidos una vez más y están en su casa, están en su casa. Muy bien, capítulo 17, versículo del 1 al 10, para aprovechar e iniciar. Dice, los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es Judá, y acamparon en Soco y en Aseca, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Versículo 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, esto aproximadamente casi 3 metros de altura, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era de peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Esto tiene aproximadamente 55, bueno, las Biblias por la parte de atrás tienen una tabla de equivalencia y es aproximadamente 56, 57 kilos lo que pesaba su malla. Sobre sus piernas traía grava de bronce y una jabalina de bronce entre los hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar. Y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, casi 7 kilos pesaba nada más la punta de su lanza. E iba su escudero delante de él y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndole, presta atención, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Muy bien, entonces para entrar en contexto, Reinaldo estuvo enseñando capítulo 16 la semana pasada, ¿no? Y algo clave en el capítulo 16 es que vimos que en el versículo 14 el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, se fue de Saúl. Ya Dios no desechó, como decía Reinaldo, Dios no desechó a Saúl como hombre, sino que Dios lo desechó para ser lo desechó como tiempo. Gracias, amigo. Como rey, lo desechó como rey. Pero juntamente al espíritu de Jehová irse de Saúl, empieza la nación de Israel a entrar en declive. Empieza a irse directamente hacia abajo. Y tal punto vemos que en esta historia, en el capítulo 17, son los filisteos los que empiezan a atacar a la nación de Israel. Ellos estaban tratando de conquistar a la nación de Israel. No era Israel conquistando a los filisteos. Y es muy interesante, ¿no? Porque justamente yéndose el espíritu de Dios de Saúl y empiezan los problemas. ¿Sabes por qué? No hay dirección guiada por Dios. No hay un líder que tenga un corazón comprometido con el Señor que pueda guiar a la nación. Ahora la nación está a la intemperie nada más. Y empiezan a suceder todas las cosas malas y aquí vamos a empezar a ver el punto de esta batalla. Y esto es algo muy interesante para nosotros también que cómo podemos aplicar. ¿Sabes? Satanás no descansa.
Él no descansa. Y muchas veces nosotros estamos luchando con un pecado, con alguna tentación, y cuando vemos una victoria y nos sentimos en paz, muchas veces lo que hacemos es relajarnos y confiarnos que todo está bien. Aguas, como dicen los mexicanos. Está muy atento, porque Satanás no descansa. En cualquier momento va a volver la tentación. En cualquier momento va a volver ese pensamiento y va a ser más fuerte. Entonces está atento porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Ok, pero vemos que también los hombres de Israel estaban sobre un monte, y creo que tengo una imagen, ¿la puedes colocar? Para que tengamos una idea. Ok, de este lado estaba el campamento de Israel y de este lado el campamento de los filisteos, y este era el valle de Elad, y aquí es el arroyo por donde David pasó y tomó las piedras. Es más o menos para tener una imagen y ubicarnos de cómo estaba la situación. Pero en este valle, del lado de los filisteos, sale un hombre muy grande, Goliat, un gigante que por las medidas que nos dice la Escritura, medía aproximadamente 2.9 metros, 2 metros 90 centímetros. Es súper grande. No sé si han visto un jugador de baloncesto profesional cerca de mi casa. Estaba el Coliseo donde jugaba la Liga Profesional de Baloncesto de Venezuela. Y cuando estaba niño me la pasaba metido ahí porque me gusta el básquet. Y llegué a conocer jugadores profesionales. Una vez llegaron unos canadienses que tú lo veías así. Eran gigantes y eran así. Y me acuerdo que más o menos medía 2.25, 2 metros 25. Era un monstruo, era enorme. Y nosotros lo molestábamos y le decíamos cosas feas. Y él nos agarraba así por los pies y jugaba con nosotros. Era bien amigable, pero era enorme, era gigante. De verdad daba miedo. Daba miedo. Pero imagínate un hombre de casi 3 metros de altura. Es grande, es grande. Nada más la malla que se colocaba, la cota que se colocaba, pesaba 57 kilos. Eso es casi lo que pesa una persona. Era bastante grande. Pero este hombre sale con la intención de retar al pueblo de Israel. Y también es muy interesante, ¿no? Porque la intención de él no era simplemente retar a la pelea. La intención de él era burlarse del pueblo de Israel. La intención de él era retar y humillar al pueblo de Israel. No simplemente era una pelea de una conquista de honor. No, él tenía esa intención en su corazón. Y les decía, ¿para qué se colocan ustedes en orden de batalla? Solamente venga a pelear uno conmigo. Y vamos a ver quién es el que va a ganar. Obviamente tenía mucha ventaja. Obviamente tenía mucha ventaja. Versículo 11 al 22 para avanzar. Dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres, refiriéndose al papá de David. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Versículo 14. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David presta atención a esto, David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Versículo 17. Y dijo Isaí a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalos pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Elá, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado del guarda, muy interesante, no dejó las ovejas solas. Aquí vemos el corazón de pastor de David, un corazón genuino de pastor. Se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba gritos de combate. Y se pusieron en orden de batalla a Israel y los filisteos.
ejército frente a ejército. Versículo 22. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje, el que guardaba el equipaje, y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Punto ahí. Vamos a hacer una pausa ahí. Ok, entonces vemos la intención, un pasaje bastante largo, fueron bastantes versículos, pero queremos tratar de cubrir todo el capítulo. Vemos que el filisteo estaba tentando al pueblo de Israel. Y la intención, quiero que tengas esto en mente, la intención era de burla hacia el pueblo de Israel. Como que no había liderazgo, como que no había nada importante en el pueblo de Israel. Y por esa manera lo estaba retando y lo estaba utilizando para que ellos tuvieran pánico y tuvieran temor y se pudieran incluso hasta rendir, si era posible, de manera de no ir a la batalla. Pero esto es muy interesante, porque algo que utiliza Satanás muy a menudo es el temor. Y muchas veces nos oprime y nos causa temor de alguna manera, o utilizan incluso nuestros temores en nuestro corazón. ¿Tú sabes para qué? Para paralizarnos, para que no hagamos nada. Y de esa manera nos quedamos, como dice Pepe, modo tieso, nos quedamos sin hacer nada. Y esto muy a menudo pasa incluso con nosotros los cristianos. Satanás utiliza esto muy a menudo, pero ¿sabes algo? Cuando tú y yo nos somos guiados por el temor y por el miedo, no estamos caminando por fe. No estamos caminando en el Espíritu. Estamos caminando sobre nuestra propia prudencia. Y esto Satanás continuamente lo hace y muchas veces caemos. Y muchas veces nos llenamos de angustia, nos llenamos de temor. Y eso es lo que Él quiere. Que estemos distraídos, que estemos paralizados, que no pensemos y no caminemos en fe. Y tenemos que estar muy atentos con este tipo de ataque porque es muy común. Esto es muy común. Y presta atención también. Es muy interesante. En capítulos anteriores vemos que Saúl, obviamente el Espíritu de Dios estaba sobre él, pero Saúl era un buen líder militar. Empezó a organizar las batallas de alguna manera efectiva en contra de sus enemigos. Él tenía conocimiento militar, tenía ese liderazgo. Pero aunque cuando el Espíritu de Jehová se apartó de él, ya Saúl estaba lleno de temor y lleno de angustia. ¿Cómo estabas tú antes de Cristo? ¿Cómo era tu vida antes de Cristo? De seguro estabas angustiado, con temor y con miedo. Y a lo mejor todavía estás luchando con eso y ya no es tan a menudo como antes, pero muchos de nosotros vivíamos atemorizados de esa manera, porque no teníamos una esperanza. No teníamos vida eterna, vivíamos angustiados. Pero ahora en Cristo tenemos una esperanza viva. Tenemos vida eterna en el Señor. Y Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Entonces tenemos que estar muy atentos con este tipo de cosas, porque aún hoy en día, siendo cristianos, podemos ser paralizados por el temor. Y Satanás saca ventaja de esto, para que no nos movamos y demos paso de fe confiando en el Señor. Versículo del 12 a 14, vemos que el padre, se menciona al padre de David, y se dice que era un hombre ya mayor en los tiempos en que Saúl era rey, ya era un hombre avanzado de edad, ¿no? Pero también se mencionan los 8 hermanos que tenía David. Dice que él era el menor de todos ellos, y 3 de sus hijos mayores tenían la contextura, tenían el tamaño y tenían la capacidad para poder estar en la batalla. Y es muy importante tener en cuenta esto. Para poder ser un soldado, tienes que cumplir ciertos requisitos. Pero Dios va a utilizar a un hombre o a un joven que no cumplía los requisitos de un soldado. No tenía el tamaño, no tenía la contextura, no tenía las habilidades de un guerrero, pero tenía un corazón que confiaba en el Señor. Y Dios rompe todos los estándares humanos. Dios rompe todos los estándares que nosotros podemos tener en nuestra lógica humana solo por la fe. David tenía fe en el Señor. David era un simple pastor de ovejas que estaba en lo último de su familia. Ni siquiera se acordaban de él. Cuando llegó Samuel, ¿se recuerdan? Cuando llegó Samuel preguntó, ¿no tienes más hijos? Ah, sí, tenemos uno, se nos olvidó. Está con las ovejas. Vayan a buscarlo, por favor.
Pero ese joven menospreciado, que no era un guerrero, no tenía el porte de un guerrero, no tenía las habilidades de un guerrero, es el joven que Dios va a utilizar porque él sí tenía fe en el Señor. Él sí tenía confianza en el Señor. Y esto es claro para nosotros también. ¿Sabes? Dios utiliza lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. Y muchas veces nosotros pecadores, hasta la médula, porque nuestra naturaleza es pecaminosa, muchas veces, aún siendo malos nosotros, el Señor nos utiliza por su gracia para llevar el mensaje del Evangelio, un mensaje de esperanza a otras personas. Porque lo vil y lo menospreciado, Dios lo quiere usar para avergonzar a los sabios. Y lo va a demostrar con la vida de David. Y en el versículo 15 nos relata de que David había ido y había vuelto de Saúl. ¿Se acuerdan que David era el guitarrista? Era el guitarrista de Saúl. Cuando el espíritu malo lo atormentaba, él iba y tocaba el arpa para Saúl. Y nos dice que él había dejado este trabajo o esto lo que estaba haciendo para volver nuevamente a cuidar las ovejas de su padre en Belén. Pero también vemos que Goliat durante 40 días estaba tentando al pueblo, estaba buscando retar al pueblo. Pregunta, ¿quién era el representante de Israel? Saúl era el representante de Israel. Saúl era el rey de Israel. Él debía de haber tomado el liderazgo y dar el paso para pelear con este hombre. Pero no solamente él era el representante, sino que también era el hombre más grande de Israel. ¿Se recuerdan cuando lo escogieron como rey? Dice, una de las características que nos relata Samuel es que no había un hombre más alto que él. Entonces, por porte y por posición, era él el que tenía que pelear. ¿Pero dónde está? Lleno de temor, lleno de angustia, porque el Espíritu de Jehová se había apartado de él. Hermano, no somos nada sin Dios. Si nuestra confianza no está en el Señor, si nosotros no andamos caminando en la voluntad del Señor, nos vamos a llenar de cualquier cosa del mundo que nos va a traer consecuencias. Cuando nosotros apartamos la palabra de Dios, estamos apartando la voluntad del Dios vivo, estamos apartando la voluntad y la mente de Dios para con nosotros, para hacer lo que nosotros queremos. ¿Sabes lo que significa eso? Rebelión. Rebelión. Y Saúl está experimentando estas consecuencias en este punto. Está empezando a experimentar las consecuencias de haber endurecido su corazón y de haber rechazado obedecer la palabra del Señor. Atento. Que estemos atentos, mis hermanos. Porque muchas veces la rebelión empieza en nuestros corazones. El Señor nos habla en un área específica de nuestros corazones y nos hacemos los locos, lo olvidamos, lo tapamos y no entregamos eso en nuestros corazones al Señor. Así empieza la dureza de corazón. Después vuelves a tapar otro pecado y después vas tapando otro pecado hasta que tu corazón se coloca así, duro, y no entra la palabra del Señor. Y ya por último te revelas a la palabra del Señor. Atento. Vean el ejemplo de Saúl y vean el corazón de David. Son dos corazones completamente diferentes. Entonces, versículo 17. Isaí llama a David y le envía alimento a sus hijos que estaban en la guerra. Muy buen padre, muy preocupado por sus hijos. Obviamente, cualquier padre que su hijo esté en la guerra va a estar preocupado por sus hijos. Y en ese tiempo no había WhatsApp, no había redes sociales, no había comunicación. Y la única manera de poder saber es que enviar a alguien a ver cómo estaban, ¿no? Entonces le envía una cantidad de alimentos y David prepara todo esto y se lo lleva. Y esto indica que ya llevaban tiempo en esta situación. Si necesitaban recursos es porque ya tenían suficiente tiempo en la batalla. Y en el versículo 20 vemos que David se levanta de mañana y desde Belén hasta el valle de Lat hay una distancia de 24 kilómetros, era una distancia bastante grande. Entonces David se va directamente de la casa de su padre a la batalla. Y en el versículo 21 vemos que él va llegando justamente en el momento que están colocándose en orden los ejércitos de Israel y de los filisteos. Y David llega justamente en ese momento cuando salía un gigante a insultar o a amedrentar y a burlarse
del ejército de Israel. Versículo del 22 al 30. Entonces David dejó su carga en manos del guarda, el que guarda el equipaje, y corrió al ejército. Y cuando llegó, presta atención lo que hizo David, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Fue lo primero que él hizo. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los dos campamentos, que se llama Goliat, el filisteo de Gat. Salió de entre la fila de los filisteos y habló las mismas palabras, y David las oyó David, dice mi versión. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Versículo 25. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Aquel que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, presta atención a esto, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Por primera vez hay alguien que se preocupa por el pueblo de Israel en este pasaje. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Primera vez que hay un hombre que se acuerda de Dios en todo este pasaje. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y con quién has dejado aquellas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David le respondió como todo hermano menor, ¿qué he hecho yo ahora? No es esto mero hablar, yo solamente estaba hablando. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta que antes. Ok, entonces vemos que en el versículo 22 David llega al campamento y esto es muy interesante. Lo primero que David hace es lo que su padre le había encargado. Él llegó y fue directamente a hacer lo que su padre le había encargado. Fue a preguntar cómo estaban sus hermanos y cómo ellos estaban realmente. Y esto es muy importante también para nosotros porque, ¿saben? La fidelidad se demuestra con las cosas pequeñas. La fidelidad se demuestra con las cosas pequeñas. Si tú eres fiel en lo poco, en lo mucho lo vas a hacer. Pero si no eres fiel en lo poco, no se te puede confiar más. Y David tenía ese corazón de fidelidad aún en las cosas más pequeñas. Y nosotros, como iglesia, como cristianos y como seguidores del Señor, debemos de ser fiel igual con el Señor. En las cosas más pequeñas debemos de ser fiel con el Señor. Porque el Señor mira los detalles, el Señor mira los corazones. Él sabe lo que hay en nuestro corazón, Él todo lo ve. Por más oculto que tú pienses que esté, Dios te está viendo. Atento con las cosas pequeñas, ten cuidado con los detalles. Pero en el versículo 23, mientras David estaba hablando con sus hermanos, sale Goliat y otra vez empieza. Imagínate los gritos de ese hombre, de semejante tamaño que tenía. Tuvo que haber sido más grande que Jesucito los gritos. No lo han escuchado gritar, pronto lo van a escuchar. Eran gritos fuertes. Y David los escucha estos insultos. Pero, ¿cómo estaban los hombres de Israel? Tenían miedo, estaban angustiados, estaban asustados cuando veían a aquel gigante gritar y retarlo. ¿Cómo crees que se sentía Saúl, el rey? Obviamente también estaba angustiado. Y estaba tan angustiado al ver que ninguno de sus guerreros podía salir a la batalla. Él tampoco se movía, que empezó a ofrecer incentivos para que alguien saliera y peleara por el rey. Le iba a dar riquezas, le iba a dar la mano de su hija, una buena posición, y también le iba a quitar los impuestos a la casa de su padre. Una oferta buena, pero ¿quién la agarró? Nadie. Todos estaban angustiados, todos tenían temor. Y solamente estos hombres estaban pensando en dos cosas. Número uno, el peligro que podía tener si ellos iban a pelear
posiblemente iban a morir. No, tengo miedo de ese hombre. Y no, estaban pensando en las riquezas, habían rumores, pensando en lo que estaba ofreciendo. ¿Estaban sus corazones enfocados en Dios y en su poder? ¿Estaban sus corazones enfocados en lo que Dios puede hacer? ¿Habían recordado cómo Dios había sido fiel en otras batallas? No, se habían olvidado del Señor. Y principalmente Saúl se había olvidado del Señor. Pero ¿dónde está el corazón de David? Es el único que se levanta en el medio del campamento. Amén. Se levanta en el medio del campamento. Problema resuelto. Se levanta en el medio del campamento y dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para que venga a burlarse y a blasfemar el nombre de Dios? ¿Quién es este hombre para que haga eso? ¿Por qué ese hombre hace ese tipo de cosas? Presta atención, como lo dice textualmente. ¿Qué harán con el hombre que venciera este filisteo? Y cuando lo leemos así parece que él estaba interesado en lo que estaba dando. Pero mira lo que dice, y quitare el oprobio de Israel, quitare la vergüenza de Israel. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Mientras los hombres estaban pensando cuál iba a ser la recompensa y el temor de salir a pelear, había un joven pastor que tenía un corazón que amaba al Señor, que celaba al Señor y que conocía al Señor. David estaba indignado realmente por lo que Goliat estaba diciendo. Y presta atención, mira la diferencia del corazón de Saúl y mira la diferencia del corazón de David. Hay una diferencia en ambos corazones, hay una brecha grande en ambos corazones. Y tú sabes lo más importante de esto, es que Saúl empezó muy bien. Él inició la carrera muy bien, muy humilde, muy sometido, muy enfocado en el Señor. Pero tiempo después se empezó a llenar de orgullo, hasta que endureció su corazón y se apartó por completo de lo que Dios le decía. Chicos, podemos empezar bien la carrera cristiana. Podemos empezar encendidos en la fe. Podemos caminar los primeros años de nuestra fe cristiana muy encendidos. Pero ten cuidado. No es cómo comenzamos la carrera, es cómo la terminamos. Porque podemos iniciar bien, pero no sabemos cómo va a ser el día de mañana. Por eso es importante tener un corazón rendido todos los días de tu vida hacia el Señor. Y si tienes pecado, y si tienes algo en tu corazón, tienes, no sé, amargura, rencor, entrégalo al Señor. Empieza a trabajar en esa área de tu corazón para que tu corazón no se endurezca a la palabra del Señor. Porque se va haciendo una capa, se va haciendo otra capa y se va haciendo otra capa hasta que llega un momento que tu corazón es tan duro que no entra la palabra. ¿Y sabes lo que vas a hacer? Rebelarte a hacer lo que tú quieres hacer. Cuidado, cuidado. Guardemos nuestros corazones. Rindamos cuenta. Miren, como decía el mismo David en el Salmo 51, examina mi corazón, Señor, y ve si tengo en mi corazón camino de perversidad. Presenta tu corazón todos los días de una manera correcta delante del Señor. Eso va a evitar que tu corazón se endurezca. Eso va a evitar que tu corazón se llene de orgullo. Cuidado, cuiden sus corazones, cuidemos nuestros corazones. Y esto no es simplemente para la iglesia, esto es para líderes y para pastores, para todos. Debemos de guardar nuestros corazones para el Señor y tener mucho cuidado de qué es lo que dejamos que se quede ahí. Aguas, estén atentos, cuidado con eso. Y es muy importante esto porque, ¿sabe? Solo una persona que tiene una relación personal con Dios podrá ver las cosas del punto de vista de cómo Dios las ve. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona tiene una relación personal con Dios y atraviesa problemas y dificultades, esa persona no ve la situación simplemente como un problema más a su vida. Esa persona ve esa situación como una oportunidad más para acercarse al Señor. Esa persona ve esa situación como una oportunidad más para rendir su corazón al Señor y depender más del Señor y confiar más del Señor y experimentar más la fidelidad de Dios. ¿Cómo nos estamos comportando cuando estamos pasando por problemas? Muchas veces nos quejamos
Y otra vez yo, Señor, ¿hasta cuándo? Yo estoy salado de verdad. No sé qué hacer. Siempre soy yo, siempre soy yo, siempre soy yo. Aprende de lo que el Señor te está mostrando. El Señor quiere obrar en tu corazón. Y ya vamos a ver más adelante lo que dice el texto. Versículo 28, vemos que David está hablando estas cosas y llega a su hermano y le da una tremenda regañiza, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Cuando vemos es porque, ¿por qué este hombre se molesta en contra de David? ¿Qué estaba haciendo David? Hay tres cosas que puedo ver, a lo mejor tú ves otras más, sería chévere que después me las puedas compartir, pero este hombre sentía que David, el hermano de David, sentía que David era insignificante para ese poco de cosas que estaba diciendo. Ponte a pensar, él es el hermano mayor, David es el hermano menor, el que está con las ovejas, el despreciado, y David empieza a decir, ¿quién es el que va a pelear? Cállate, loco. Eso es lo que él está pensando, ¿qué estás hablando? ¿Me entiendes? Eso es número uno. Porque si él veía que este hombre si David estaba hablando, eso lo comprometía a él. ¿Sabes por qué? Porque era el hermano mayor. Tenía miedo. Número dos, sentía que David estaba hablando con mucho orgullo y con mucha soberbia. No era fácil las palabras que estaba diciendo David. Imagínate ese chaparrito así delante de todo ese guerrero diciendo esas cosas. Es como, ¿qué estás hablando? Ten cuidado. Pero también el temor más grande de él era que lo que estaba diciendo David lo estaba comprometiendo para tener que ir a pelear con Goliat. Por esa razón se molesta en contra de David. Pregunta, ¿pero David estaba equivocado? No. De todos los hombres que estaban en Israel, David era el único que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Otra aplicación. Déjame leerla antes de decirlo. Okay. No siempre la mayoría tiene la razón. No siempre la mayoría tiene la razón. El mundo puede decir una cosa, pero porque la mayoría vaya hacia esa idea, no quiere decir que ellos tienen la razón. Tengamos cuidado, rindamos nuestro corazón al Señor y tengamos convicciones firmes en el Señor, porque el mundo cambia todos los días. Una cosa, lo que era hace 10 años malo, hoy ya le están diciendo bueno. Y toda la popularidad va para allá. Pero por el hecho de que todos vayan para allá, no quiere decir que ellos están en lo correcto. Aguas, cuidado con eso. Cuidado con eso. David era el único que tenía un corazón conforme al Señor. Y es muy importante también tener en mente esto. No sé cómo ha sido tu familia. Mi familia no fue la mejor, pero tampoco fue la peor, pero estaba ahí como medio, con un pie aquí y un pie allá. ¿Sabes algo? David siempre fue menospreciado por sus hermanos, por su familia. Lo vimos en el capítulo anterior y vemos nuevamente que aquí su hermano viene a enseñorearse y viene como a reprenderlo, ¿no? David siempre estuvo viviendo, y lo podemos ver por algunos salmos, no quisiéramos profundizar un poco más, pero es para tener una idea. David siempre enfrentó con dificultades en su vida familiar. Fue menospreciado, fue desechado. Era el niño más pequeño y era el que estaba con las ovejas. Y en ese tiempo ser un pastor era vivir en el campo con las ovejas. Es algo fuerte para un niño. Pero ¿sabes algo? Dios utilizó todas esas situaciones que David estaba viviendo para hacer una obra en el corazón de David. Y por eso su corazón era diferente. No te quejes de las aflicciones. No nos quejemos de cuando estemos pasando por pruebas. No nos quejemos cuando estamos atravesando dificultades familiares, económicas, problemas, de lo que sea. Porque Dios utiliza muchas veces el sufrimiento, bueno, casi siempre, utiliza el sufrimiento para poder quebrar nuestros corazones y llevarnos a confiar más al Señor. No sé en qué situación están ustedes ahorita, pero Dios sí sabe en qué situación están ustedes ahorita. Si estás pasando por pruebas, por dificultades, hermano, ora al Señor. Señor, ¿qué quieres enseñarme? ¿Cómo quieres moldear mi carácter? ¿Cómo quieres moldear mi corazón? ¿Cómo puedo, Señor, con esta prueba y con esta aflicción que estoy viendo, cómo puedo rendir más mi corazón a ti? Es diferente una persona que hace eso a una persona que simplemente se queja y se pone malcriado en contra del Señor. Hay una diferencia. ¿Cómo estamos nosotros llevando los problemas? Es una pregunta que podemos tener en mente. ¿Cómo estoy viviendo yo con las aflicciones? ¿Estoy aprendiendo? ¿Estoy dejando que el Señor moldee mi corazón? ¿O simplemente lo estoy viendo como algo para qué quejarme?
Hay una diferencia en estos corazones. ¿Cómo está el nuestro hoy en día? Es una pregunta que podemos tener. Versículo 31 al 40 para avanzar. Fueron oídas las palabras de David, fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl. Ah, caray, se puso la cosa difícil. Y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Y dijo Saúl a David: no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él hombre de guerra desde su juventud. Presta atención. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas. Tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y le hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo echaba la mano de su quijada y lo hería y lo mataba, fuese león o fuese oso. Tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Wow. Añadió David, versículo 37, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David: ve y Jehová esté contigo. Ahora sí se acordó de Jehová, Saúl. Y Saúl vistió a David, aún con su mente carnal. Mira lo que hace Saúl. Saúl vistió a David con su ropa y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar. O sea, salió a caminar para ver cómo se sentía, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David se echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado, su vara de pastor, y escogió 5 piedras. ¿Puedes poner la imagen nuevamente, María Cristina, por favor? Escogió 5 piedras donde dicen, más o menos en el arroyo, por aquí pasaba un río, más o menos por ahí tuvo que haber escogido las 5 piedras. Ya me perdí, ¿ves? Y tomó su cayado y escogió las 5 piedras del arroyo y las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y fue hacia el filisteo. Ok, entonces al escuchar las palabras de David, se mete en problemas. Lo escuchan los soldados y le echan mano: vente, tú eres muy valiente, ven para que se lo digas al rey. Pero ¿sabes algo? David no tenía temor, porque él confiaba en el Señor. Él no estaba colocando su esperanza en ninguna otra cosa, sino que estaba colocando su esperanza en Jehová. Ahora, ¿quién es el rey de la nación? Saúl. ¿Y cuál era el trabajo del rey? Guiar a la nación, guiar a todo el pueblo, animar al pueblo y enfocarlo en lo que tenían que hacer. Pero qué interesante que un pequeño joven pastor de ovejas es quien lo está guiando al rey a que tenga un buen ánimo, a que tenga fe y a que tenga simplemente confianza en Dios. Qué diferencia, ¿no? Imagínate la cara de Saúl cuando David le dijo: no te preocupes, mi rey, yo mismo voy a ir a pelear con él, de este tamaño. Saúl es como: no puede ser. No, pero, y esto lo hago, me vienen esas preguntas a la cabeza cuando leo el pasaje. Teniendo tantos hombres de guerra, teniendo todo un ejército dispuesto, ninguno se ofreció a pelear en contra de Goliat. Ni siquiera lo hicieron por la recompensa que estaban ofreciendo. Pero un joven pastor de ovejas es quien tiene la valentía de ir a pelear en contra de este gigante. ¿Y sabes qué? La motivación de este hombre, de David, no era la riqueza, era el dolor que él tenía en su corazón porque estaban blasfemando el nombre del Dios, que el Dios que él realmente conocía. Había un celo en su corazón. ¿Era guerrero David? No era guerrero. Dice, se puso las vestiduras de Saúl y dice que no hallaba cómo andar con ella. No tenía entrenamiento. Me imagino que parecía la pantera rosa cuando la reclutan, que camina así con su traje grandote. No tenía entrenamiento, era un muchacho. Pero tenía fe
Y ¿sabes algo? Las vivencias de David eran lo que habían formado un carácter en él. Vimos en los pasajes que cuando él veía que un oso o un león tomaba uno de los corderos, él lo perseguía y salvaba a la oveja. Y si se levantaba el oso en contra de él, él peleaba en contra de ese oso. Él era valiente y sabía con claridad que era Jehová quien lo libraba. ¿Sabes? Por esa razón él dice, Dios me va a librar de este filisteo. Así como Dios fue fiel conmigo, librándome de las garras del león, librándome de las garras del oso, Dios va a ser fiel conmigo en este momento. Y esto es algo que tú y yo tenemos que entender. Porque muchas veces nos olvidamos. No es que Dios es infiel, es que nosotros nos olvidamos. ¿Cuántas veces Dios no te ha sustentado? ¿Cuántas veces Dios no ha hecho un milagro contigo? Muchas veces, pero se nos olvida. Tenemos mala memoria. Y cuando viene otra vez la situación, caemos en angustia y en temor nuevamente, en vez de detenernos y recordar la fidelidad de Dios. Porque si Dios fue fiel hace 10 años, o hace 3 días, o hace una semana, Él va a ser fiel contigo ahora. Y mañana, ¿sabe qué va a pasar? Él va a seguir siendo fiel. Y pasado mañana, ¿sabe qué va a suceder? Él va a seguir siendo fiel. Incluso hasta después de la muerte, Él va a seguir siendo fiel, porque vamos a estar con Él. Y David había experimentado esa fidelidad del Señor. Ya vamos a terminar. Pregunta para nosotros es, ¿dónde estamos colocando nuestra confianza? ¿Estamos colocando nuestra confianza en un trabajo? ¿Estamos colocando nuestra confianza en una persona? ¿Estamos colocando nuestra confianza en un proyecto? ¿Estamos colocando nuestra confianza en el dinero? ¿En qué estamos colocando nuestra confianza y nuestra fe y nuestra esperanza? ¿La estamos colocando en cosas de este mundo como Saúl poniéndole la armadura a David? ¿O estamos poniendo nuestra esperanza en el Dios vivo que siempre va a ser fiel? Eso es algo que a mí me confronta. Es algo que a mí me confronta y traspasa mi corazón porque soy humano. También tengo mi momento de incredulidad, también me angustio, también tengo problemas, también muchas veces es difícil la vida, pero Dios va a ser fiel. Y así como lo fue con David, también lo va a hacer con nosotros. El Señor no nos va a abandonar. Y la intención de hacerte esta pregunta no es hacerte sentir mal, sino que tú puedas pensar en dónde está tu corazón hoy en día. Y que podamos rendir nuestro corazón, porque es lo más importante que tenemos. Versículo 33, vemos que Saúl asombrado le dice, tú no puedes ir a pelear contra ese gigante, mira, tú eres un chaparrito, tú no puedes ir para allá. Pero me encanta lo que le dice David, lo voy a volver a leer, versículo 34 y 37, pero David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, ni siquiera eran las ovejas de él. Mira la fidelidad de David. Y cuando venía un león, un oso, lo tomaba, o tomaba un cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada. Imagínate agarrar, si tú no agarras un perrito por una oreja y te muerde y te asusta, imagínate agarrar un león por la quijada y lo mataba, fuese león o fuese oso. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Jehová nos va a librar de las manos de Satanás. Nos va a librar de cualquier otra cosa. Él tiene el control, Él va a ser fiel. Solo una persona que conoce la fidelidad de Dios va a dar pasos de fe confiando en el Señor. Solo cuando tú conoces la fidelidad del Señor es cuando te vas a poder mover hacia adelante por fe. Pero ¿cómo vas a conocer la fidelidad del Señor si no estamos colocando nuestra fe en las cosas pequeñas en el Señor? No podemos crecer, no podemos crecer. Si no estamos teniendo esa confianza en las cosas pequeñas de la vida, no podemos experimentar la fidelidad, no podemos experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque eso proviene de Dios. Pero cuando tú confías en el Señor y en las cosas prácticas empiezas a depender del Señor, ¿sabes qué? Vas a empezar a conocer que Dios es fiel. Y los problemas que tú vas enfrentando día a día, bueno, es un problema grande, no entiendo, pero el Señor va a ser fiel. Voy a confiar y vas a tener paz. ¿Tú quieres experimentar esa paz?
Ah, ¿no quieren? ¿O se quedaron dormidos? Llevamos media hora apenas. Necesitamos poner en práctica nuestra fe. ¿Sabe? La vida cristiana no es simplemente una vida teórica de Biblia aquí. Es Biblia todos los días. Vívelo, créelo, aplícalo, camina por ella. Hay una diferencia en estos dos corazones. ¿Cómo está nuestro corazón hoy en día? ¿Como el de Saúl, endurecido por el pecado? ¿O está sensible, buscando y confiando al Señor, como el corazón de David? Hazte esa pregunta. Y el día de hoy pasa tiempo orando al Señor eso. ¿Tú crees que fue fácil para David pelear contra un león y una oveja cuando se iba con una ovejita? No fue fácil. No fue fácil, fue difícil. Las dificultades que tú estás pasando hoy en día, Dios la puede usar para enseñarte a formar un corazón conforme al de Él. No desperdicies las oportunidades. No desperdicies las oportunidades. Y vemos que se coloca la armadura, no sirve para nada la armadura, y él toma el paso de ir, porque sabía que Dios era fiel. Versículo 41 al 44. El filisteo venía andando y acercándose a David, ya David se lanzó a la batalla, y el escudero delante de él, el escudero del filisteo. Y cuando el filisteo miró a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, rubio. Esta palabra rubio no es que era con pelito amarillo, sino que era pelirrojo, era muy rojizo y hermoso de parecer, era bonito de paso. Nuestra prudencia, en la sabiduría de este mundo, en las cosas de este mundo que van a pasar, o vamos a colocar nuestra fe en el Señor. Deberíamos de colocarla en el Señor. ¿Dónde estás colocando tu confianza hoy en día? Y les quiero animar. Mientras estás en las alabanzas, rinde tu corazón al Señor. Es un tiempo hermoso preparado para que tú puedas rendir esas áreas de tu vida al Señor. Y para que tú puedas entregar cada una de esas áreas que tienen incredulidad, que no has entregado al Señor, ríndelas ahora. ¿Y sabes algo? Confía en el Señor. No te quejes por las situaciones. Dios quiere moldear tu carácter. Dios quiere obrar en tu corazón y lo quiere hacer a la imagen de su Hijo. Solo ríndelo y confía que el Señor tiene el control. Amén. Vamos a orar para adorar al Señor. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor. Y Señor, confróntanos con tu palabra y haz los cambios que tú ves necesarios, Señor, para hacer. Te pido que tú nos guíes con el poder de tu Espíritu Santo, porque no podemos solos, Señor, entregar nuestro corazón. Te necesitamos, Señor. Guíanos, ayúdanos, Señor, para que podamos cambiar, Señor, y podamos ser transformados. Aumenta, Señor, nuestra fe. Ayúdanos a pasar tiempo contigo, conociéndote más y más, enamorándonos de tu palabra, enamorándonos más de ti, para que podamos conocerte más, Señor, y para que podamos confiar más en ti, Señor, y rendirnos delante de ti. Es un corazón rendido, Señor, el que tú vas a usar. Es un corazón rendido, Señor, el que tú vas a ministrar y a transformar a la imagen de tu Hijo. Gracias te damos por tu palabra, Señor, porque nos instruye y porque nos guías a través de ella. Señor, te pedimos que nos ayudes y que nos llenes de tu Espíritu Santo a cada uno de mis hermanos y hermanas el día de hoy, Señor, para que podamos rendirnos delante de ti. Gracias te damos y oramos en tu santo nombre. Vamos a ponernos de pie para adorar al Señor, ¿sí?